muertos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La fiesta de San José es una fiesta grande porque conmemoramos nada más y nada menos que al Padre adoptivo de Jesús, después de María, el santo más grande y más querido por Dios. Como dice el documento de Aparecida, nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a José, esposo de María, hombre justo, fiel y generoso, que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José, resume, el silencioso maestro fascina, atrae y enseña, no con palabras, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. En la antífona de entrada de la misa, la liturgia le asigna el elogio de la parábola del administrador fiel y prudente. Este es el administrador fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre. Administrador fiel, administrador prudente. Nuestro Padre y Señor, le decimos en la obra, al que le pedimos que patrocine nuestra fidelidad y nuestro apostolado, porque nos sabemos indignos, incapaces. Por eso acudimos a Él. Esas dos gracias que son tan necesarias siempre, pero más, podríamos decir, en estos tiempos. La oración colecta de la misa también es muy bonita. Toda la liturgia nos ayuda a hacer oración. Que tu iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Qué bonita petición, ¿verdad? Conservar y completar los primeros misterios de la salvación humana. Esta fiesta se suele celebrar en Cuaresma, de camino al cumplimiento de lo incoado desde la Encarnación, toda esa vida oculta de la cual José fue el protector, el custodio. Pensando en estos días, en esta celebración, me venía a la mente esa palabra, cuidado, que el Papa Francisco utilizó mucho en su misa de inicio de pontificado, pues como considerando que el Señor le entregaba el cuidado de la iglesia y de la humanidad, y nos decía eso, así como José recibió el encargo del cuidado de la Sagrada Familia, Dios nos entrega a nosotros el cuidado de la creación, de la humanidad, de la iglesia, de la obra, de la familia personal. Él cuidó a Jesús y a María. Nosotros cuidamos la iglesia y la obra. Y me hace pensar en aquello que dice San José María, recordando sus primeros años de su labor apostólica, cuando se apoyaba en un muchacho de la labor, se recostaba y le decía, me apoyo en ti, tú verás qué hacemos. Y decía, ¿y qué íbamos a hacer sino apoyarnos en el otro, apoyarnos en Dios? Dios nos encarga el cuidado de la iglesia, de la humanidad, de la obra, y nosotros pues nos apoyamos en el cuidado de José, de María, de la gracia divina. El prefacio de la misa lo alaba con los mismos adjetivos de la antífona de entrada. Servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Nos recuerda la oración de las preces. Dios te estableció en el puesto de Padre del Rey
y en el de Señor de toda su casa. Por eso quizás es que le decimos que es nuestro Padre y Señor, porque nuestra casa es un rinconcito del hogar de Nazaret y queremos que también sea Él quien la custodie y dirija. Nuestra obra, siempre también pues atacada por el demonio, pero con esos cuidados divinos que son omnipotentes. Fidelidad. Aspectos de esta virtud podemos imaginarnos según el ejemplo de San José, un hombre fiel hasta la muerte, que nos invita a pensar precisamente con ocasión de la renovación de la entrega, de petición de vocaciones, en que queremos morir fieles, como murió fiel Él, al lado de María y de Jesús. Fieles como Él, buenos trabajadores. Le enseñó a trabajar a Jesús, le dio un oficio, le enseñó a sacar adelante el hogar. Hoy teníamos una reunión de teólogos y uno de los allí presentes decía que uno de los temas de moda, pues de investigación en el mundo de la teología, es la teología de la vida cotidiana. Y este amigo me decía, cada vez que ahondo, siempre descubro la vitalidad de la iglesia, ¿no? Yo le decía aquello de nuestro padre, ¿no? Que decían, no tenemos que ponernos al día, porque como santificamos el trabajo, pues estamos al día, ¿no? Como en otras ocasiones hemos dicho, hemos de estar en el origen mismo de los cambios. Buenos trabajadores como José, castos. De hecho hay una oración muy bonita pidiéndole la santa pureza, custodio y padre de vírgenes San José. Buen propósito recitarla con más frecuencia después de la misa. Hay unas oraciones muy bonitas pidiéndole su ayuda. Apostólicos. De José podemos aprender tantas facetas de su fidelidad. Por eso ponemos a su intercesión pues la petición por las vocaciones. Estos días hablaba con un amigo y no sé qué tanto sabía, pero le dije, bueno, ¿tu vocación qué? ¿Le puedo seguir pidiendo a San José por tu vocación? Y dijo, Padre, siga pidiendo. Y bueno, pues ahí confiamos en esa poderosa intercesión, ¿no? Pedirle que llene de hijos nuevos esta familia suya. Cariño grande que tiene por la salvación de los hijos de su hijo. Buenos trabajadores, castos, apostólicos, marianos, pensaba yo, como facetas de la fidelidad de José. Claro, después de Jesús, el que más quería a María es José. También nos puede enseñar a ser devotos marianos. Ya sabemos lo que decía nuestro Padre, la fidelidad, el secreto de la fidelidad es una devoción filial a María. Así comienza el rezo del Santo Rosario. En otra parte dice, si quieres ser fiel, sé muy mariano. Si queremos ser fieles como José, seamos marianos como José. Y en la misa presenta dos posibilidades de evangelio y un posible pasaje es la visita de Jesús al templo cuando tenía 12 años, que solo transmite San Lucas en el capítulo 2. Un pasaje más en el que San José, como dice el documento de Aparecida, sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo, en el que se intuye el misterio de la pasión y la cruz, misterio cuaresmal, como parte del camino hacia la resurrección. De José aprendemos también a cargar con la cruz de nuestras luchas, la cruz de nuestras debilidades, la cruz del sufrimiento, como parte del camino hacia la Pascua. Dice San Lucas, sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Los varones adultos, sanos y libres estaban obligados a peregrinar 3 veces al año, pero en la práctica lo hacían una vez, como José en este caso. También era normal que fueran acostumbrando a los niños desde antes de los 14 años, que era cuando comenzaba su obligación. Por eso, a los 12 años, pues llevan a Jesús. Los peregrinos procedentes de Galilea, el norte, solían hacer el camino pasando por Samaria.
aunque esto a veces conllevaba dificultades, les tiraban piedras, no les gustaba que pasaran en esa peregrinación. Bueno, pues fueron allí a Jerusalén y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Se quedó en la ciudad santa, se quedó en el templo, se quedó en la casa de Dios. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Había caravana de hombres por un lado, caravana de mujeres por otro lado. Y cuando ya se unieron las dos caravanas al final del día para comer, y pues José dijo, ¿dónde está Jesús que está contigo? Y dijo María, y yo pensaba que estaba contigo. Se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se pierda un niño. A mí me pasó una vez cuando era adolescente, me fui con un primito, y un primito del primito, que era del campo, se pegó una perdida, tiró para un lado, nosotros para el otro. Al final la policía lo terminó llevando allá. Pero esa hora de niño perdido, no se la deseo a nadie. Pues eso siempre me sirve a mí para imaginarme el pobre José. Pues no se perdió un niño, el primito del primito, se perdió el Hijo de Dios. Dice Eunsa que en las peregrinaciones a Jerusalén los judíos solían caminar en dos grupos. Y eso pues explica la inadvertencia de la ausencia del niño. En el libro de Santo Rosario escribe San José María, llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. ¿No lo han visto? José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. Nos enseña a meternos en la escena, como un niño. Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra por cuando le perdí por mi culpa y no clamé. No queremos perderte más, Señor. No queremos perdernos nosotros, alejarnos de ti. Queremos aprender de José a esa fidelidad, a esa firmeza, a esa seguridad para acompañar el dolor de María, para sostenerla en esos momentos tan difíciles, para asociarse con generosidad a los misterios redentores de la infancia de Jesús. Y como lo tenemos de modelo, de Padre y Señor, de Maestro de vida interior, pues vamos aprendiendo a llevar la cruz de la vida ordinaria, del cumplimiento de nuestras responsabilidades, de la generosidad en nuestra entrega. Vuelve a decir San Lucas, sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Seguramente has visto esas imágenes que recrean este momento donde se ve al Hijo de Dios, al Divino Maestro, enseñándole a las autoridades religiosas. Debe ser tremendo ese diálogo, ¿no? Curiosamente, ni en esta escena, ni en la anterior, que es la presentación de Jesús, aparecen sacerdotes en el templo, solo profetas y maestros. Benedicto XVI, citando a Lorentán, ve en la alusión al tiempo transcurrido, los 3 días, una callada referencia a los 3 días entre la cruz y la resurrección. Son jornadas de sufrimiento por la ausencia de Jesús, días sombríos, cuya gravedad se percibe en las palabras de la Madre. Así, desde la primera Pascua de Jesús, se extiende un arco hasta su última Pascua, la de la cruz. Y es que la misión de Jesús, misión divina, rompe toda medida humana y se convierte para el hombre una y otra vez en un misterio oscuro, misterio cuaresmal. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Cristo se va 40 días a un desierto de oración, de penitencia, de ayuno? En aquellos momentos se hace sentir en María algo del dolor de la espada que Simeón le había anunciado. La conclusión de Benedicto también se aplica a San José. Cuanto más se acerca una persona a Jesús, más queda involucrada en el misterio de su pasión. Podemos hacer examen
en nuestra oración, Señor, yo qué tan involucrado estoy en el misterio de tu pasión, qué tan generoso soy para cargar tu cruz. Uno ve la vida de nuestro Padre San José María joven, desde muy joven, carga la cruz, porque sabe que tiene una misión divina, la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Y entonces carga la cruz y unas penitencias generosísimas de cilicio, de disciplina, de ayuno, de falta de sueño. Y le dice al director espiritual, autoríceme, que lo necesito yo y lo necesita la obra. Y le sigue pidiendo al Señor más, hasta que Dios le da pues nada más y nada menos que la penitencia tremenda de 3 años de guerra civil y una enfermedad de la cual le quedaron secuelas hasta su muerte. Cuanto más se acerca una persona a Jesús, más queda involucrada en el misterio de su pasión. Señor, que aprendamos de José a involucrarnos en el misterio de tu pasión, a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a seguirte con generosidad, a ser santos. Como decíamos, esta fiesta es una renovación de los compromisos vocacionales. ¿Y cuáles son esos compromisos? Buscar la santidad, ser apóstoles. Y nos van recordando distintos criterios, pero que es cómo ser más buscadores de la santidad. Cómo trabajar como una persona que busca la santidad. Cómo vivir como una persona que busca la santidad. Cómo descansar como una persona que busca la santidad. Cómo huir de las ocasiones de pecado como una persona que busca la santidad. Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. La Biblia de Navarra explica que seguramente el niño Jesús estaría en el atrio del templo, donde los doctores solían enseñar. Los que querían escuchaban las explicaciones sentados en el suelo, interviniendo a veces con preguntas, con respuestas. El niño Jesús siguió esta costumbre, pero sus preguntas y respuestas llamaron la atención de los doctores por su sabiduría y su ciencia. Imagina las preguntas de Jesús. San José María tenía una devoción muy grande a Jesús niño y Jesús maestro, como dice en Cristo que pasa. He querido siempre ver a Cristo Señor nuestro como doctor, como maestro, cuando es todavía un niño y está 3 días lejos de su madre, enseñando a los doctores del pueblo de Israel. Ver a Cristo Señor nuestro como doctor. Pedirle que nos explique cosas que no entendemos, grandes, profundas, o de pronto superficiales también, de la misma vida ordinaria. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿O por qué tal misterio de la Trinidad, de la intimidad divina? ¿O por qué tal riqueza de la Eucaristía? Bueno, distintas cosas. Tomarlo como doctor, como maestro. Al verlo se quedaron atónitos. Es un sobresalto de alegría recuperar a su hijo, pasmados al verlo en una faceta que no le habían conocido hasta entonces, de maestro, de doctor, predicador. Ellos sabían que el niño era Dios, pero no tenían noticia de lo que le sucedería a lo largo de su misión. También pasó con nuestro padre, que vio la obra el 28, pero era el núcleo y después se va enterando de más cosas. Vienen las mujeres en el 30, la sociedad sacerdotal en el 43, como el desarrollo de aquella potencialidad. Pues igual, María y José saben que algo le va a pasar y que va a ser muy grande, pero van sorprendiéndose. Como dice Cristo que pasa, José se sorprende, José se admira. Esa homilía de Cristo que pasa sobre San José que te recomiendo para esta fiesta. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Otro punto para imitarlo, esforzarnos por entender los designios divinos. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, esforzarse por entender, estar atento. Todos hoy en este día, bueno, siempre ha pasado, ¿no? En este tiempo en el que movemos, la gente a veces está muy dispersa,
una falta de atención. También se dice en la pedagogía, ¿no? Que está la gente entre el TikTok y las notificaciones y tal, ¿de qué es que estamos hablando? ¿No? O que te estoy hablando a ti. Bueno, pues nos puede pasar con Dios también, ¿no? Está uno haciendo oración y pendiente del marcador del partido o de la última encuesta, de la última notificación. Cuesta mucho aislarse media hora, que se caiga el mundo. Yo estoy haciendo oración, estoy mirando a ver qué pasa en el templo con José y con el niño. Esforzarse por entender, estar atento para reconocer las maravillas de Dios, tener el alma y el corazón abiertos. Otra parte dirá, los sentidos dormidos. Podría uno añadir, el televisor apagado. El Papa lo dijo como ayuno de la Cuaresma. Apagar las pantallas. Despertar el alma. Abrir el corazón. Cerrar la imaginación. Meterse en el Señor. Por eso decimos que San José es maestro de vida interior. No solo intercesor, sino también modelo. Porque de él aprendemos a perdernos, a desaparecer, a disminuir, para encontrarnos, crecer en el misterio de su Hijo. Acercarnos al misterio de la pasión de Jesús, a estar atentos, a tener el alma y el corazón abiertos para comprender tus designios, Señor. Bueno, pues así llegamos al momento más revelador de la escena. En primer lugar, porque la misma Virgen María manifiesta el papel tan importante que tiene José, coprotagonista. Y no solo en esta escena, sino en toda la vida oculta de Jesús, cuando ya está cumpliendo el niño su misión salvadora. San Lucas dice, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos trataste así? No es un regaño, es una pregunta, ¿no? Igual que en Caná. ¿Por qué nos trataste así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. El corazón abierto, ¿no? Los oídos despiertos. ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué quieres de mí con esta actitud? La escena de Jesús en el templo los había dejado atónitos, pero sobre todo los había angustiado. José acompaña a María en su padecimiento. Muy bonito, la dije, tu padre y yo te buscábamos. Ella podía decir, pero no, es que estaba buscando, te digo que soy tu madre. No, tu padre y yo. O sea, él es un padre putativo, cumple su papel y lo hiciste sufrir como has hecho sufrir a mí. Lo has unido a la misión salvadora. José acompaña a María en su padecimiento. Es patrono de la vocación accidentada, podríamos decir. Sufre ante el embarazo de María, por lo cual decidió repudiarla en secreto, y viene el ángel y le dice que no hace falta, que la tome como mujer, que ejerza como padre, que le ponga el nombre al niño. Le toca padecer la pobreza del nacimiento en Belén, no poder ofrecer algo más digno, ser tan pobre y no poder dar más. Seguro que lo hizo sufrir mucho, como contemplamos en esos dolores y gozos a lo largo de 7 domingos. La presentación en el templo, una espada traspasará tu alma, oye que le dice Simeón a la Virgen, y a él le dolería como a ella. La huida a Egipto, sabemos esa obra musical que hizo convertir a García Morente, ¿no? Que más muestra muy bonito el sufrimiento de Jesús, María y José, perdidos en el camino, desplazados, diríamos hoy. El retorno para darse cuenta de que aún reinaba Arquelao, que tocaba seguir escondiéndose. La subida con Jesús a Jerusalén. La muerte pronta de José, dejando sola a María, que también le habrá hecho sufrir mucho a José. ¿Cómo me vas a dar? ¿Cómo vas a llevar, Señor, si tengo que cuidar a tu madre y a tu hijo? Ustedes que son padres saben más cuánto duele morir para dejar los hijos solos, como le he oído decir a alguno. Dejar sola a María con su misión de seguir a Jesús en su vida pública, aunque fuera a lo lejos. Bueno, la segunda parte de la revelación es, ya vemos que la pregunta de María muestra mucha revelación, es la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? Les contesta a los dos.
porque ambos cooperan en su obra salvadora y por eso juntos reciben la nueva revelación sobre la llamada que el Padre les había hecho, sobre su vocación. Como dice San José María, para San José la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. Por eso lo tenemos como patrono de la llamada, para que nos enseñe a descubrir continuamente la propia vocación, a crecer. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. En el Evangelio de San Lucas, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio remiten a su relación filial con el Padre. Hay un exégeta que escribe: la forma en la que Jesús a los 12 años llama aquí a Dios su Padre no se puede encuadrar en ninguna de las formas de expresión del Antiguo Testamento. Queda expresada una relación interior especialmente estrecha con Él. Por eso los investigadores relacionan esta conciencia de su identidad filial con lo que menciona el cuarto Evangelio. En el capítulo 5 dice San Juan: llamaba a Dios Padre suyo. Además, las últimas palabras de su vida terrena serán para entregarle a Él su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Benedicto XVI glosa estas primeras palabras de Jesús. Como se dirige tanto a María como a José, podemos agregar el nombre del patriarca cada vez que se habla de la madre. ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre, en la propiedad del Padre, en la casa del Padre, como un hijo? María y José deben renovar la fe profunda. María la fe con la que había dicho sí en la Anunciación, y José con la que había aceptado acompañarla. María debe aceptar que el verdadero Padre de Jesús tenga la precedencia. Debe saber dejar libre a aquel hijo que engendró para que siga su misión. Y el sí de María a la voluntad de Dios, en la obediencia de la fe, se repite a lo largo de toda su vida, hasta el momento más difícil, que es el momento de la cruz. La llamada divina se aclara conforme se va viviendo. Por eso aquello de para San José la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. Esa llamada se va enriqueciendo con las dificultades que el Señor permite. En este pasaje María y José ahondaron en lo que Dios les había pedido, que no era simplemente cumplir un papel funcional, simular ante la gente que era una familia común y corriente. Se trataba de vivir una fe profunda, de aceptar la precedencia divina, la obediencia de la fe. Actitudes que se resumen en esa hermosa frase: dejar libre a aquel hijo para que siguiera su misión. Entregarlo, que es también entregarse con él. San José María menciona esa relación de José con la voluntad divina diciendo unas palabras muy bonitas en Forja. José respetó, amó la libertad de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Dios que hizo la elección no solo de la Virgen como madre, sino también de él como esposo de Santa María. En otro momento comentaba que San José era tan amigo de la libertad, tan respetuoso con la voluntad de Dios. Es amigo de la libertad de Dios, amigo de la voluntad de Dios que acepta en plenitud. El Evangelio concluye diciendo que ellos no comprendieron lo que les dijo. Y concluye: Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Benedicto XVI también comenta esta conclusión mirando a María, pero podemos asociar desde luego a José, que esa palabra de Jesús es demasiado grande por el momento. Incluso la fe de María es un camino, se encuentra a menudo en la oscuridad y debe madurar atravesando la oscuridad de la vida de Cristo. María no comprende las palabras de Jesús, tampoco podemos asombrarnos nosotros si a veces no entendemos, pero las conserva en su corazón y allí las hace madurar poco a poco. También aprender nosotros de estos ejemplos de María y de José a madurar poco a poco, a darles vueltas, a rumiar todo lo que nos pasa, a hablarlo con el Señor. Porque las palabras de Jesús siempre son más grandes que nuestra razón, superan nuestra inteligencia. Por eso repite 2 veces en el relato de la infancia que María conservaba las palabras en su corazón. Lucas remite, como se ha dicho,
a la fuente a la que recurre para su escrito. O sea, esto se lo contó María. María no se presenta solo como la gran creyente, sino como la imagen de la iglesia, que acoge la palabra en su corazón y la transmite. También pensamos en el Papa León, que nos dice para la Cuaresma, escuchar la palabra, acoger la palabra. Al final del relato sobre Jesús, a sus 12 años, leemos de nuevo, su madre conservaba todo esto en su corazón. La memoria de María es, ante todo, fijar en la mente los acontecimientos. Pero es más que eso, es una confrontación interior con lo acontecido, una vida interior muy profunda. De esta manera penetra en su interior, ve los hechos en su contexto y aprende a comprenderlos. Pidámosle que nos ayude a tener esa manera de reaccionar, meditar en el corazón. No lo rechaza, no pelea, sino que acoge, acepta y ama con libertad, con alegría, con esperanza. Es alegre en esperanza. En esta escena del Evangelio hemos constatado que José, el santo patriarca, fue un administrador fiel y prudente, un siervo bueno y fiel. Pues a él le pedimos, ya que es nuestro Padre y Señor, que nos alcance la gracia de imitarlo en su amor a la libertad de Dios, para que se cumpla en nuestra vida lo que pedimos en la oración colecta de la misa, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.